Ya, entonces, entramos a este capítulo que es, vamos a analizar el momento rotacional, ¿ya? Tanto de manera cinemática, ¿ya? Aceleraciones, velocidades y demás. Y luego vamos a añadir acá lo que es segunda ley de Newton, lo que hemos visto en la anterior clase, las anteriores clases, sumatoria de fuerzas y demás, pero en movimiento rotacional, ¿ya? Pero primero vamos a analizar un poco cómo se debe analizar este tipo de movimiento particular. Hay algunos conceptos que van a entrar que son nuevos para la mayoría. ¿Cómo empezamos esto? Ya. Entonces, fíjense. Tenemos nosotros un movimiento en esta trayectoria. ¿Ya? Esa trayectoria lo que tiene de particular es que es curvilínea. ¿Ok? Voy a copiar algunas cosas. Fíjense que esta parte va a copiar. Si yo analizo la aceleración en este punto, sería algo de este estilo, más o menos. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero? Tac, tac. Fíjense. Estoy copiando ese movimiento en ese punto que era el punto B. ¿Ya? La aceleración es esta flecha. ¿Ya? Ahora, acá viene, recordamos lo que hemos visto las anteriores veces. Yo debo colocarme unos ejes de referencia. Entonces nosotros estamos colocando unos ejes de referencia estándar, X y Y. Y lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho hasta la anterior clase es, pues, que la aceleración va a tener una parte en X y la aceleración va a tener una parte en Y, ¿no? Estoy haciendo un zoom a esta parte, ¿ya? Les recuerdo también algo importante, que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad acá va a ser algo tangente, acá va a ser algo tangente, acá va a ser algo tangente, acá va a ser algo tangente. Puede ser algo muy grande o muy pequeño, pero tangente, ¿ya? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces también podría dibujar la velocidad en este punto B, algo así más o menos, ¿no? Que está tangente a la trayectoria. Sabemos nosotros que la aceleración es esta flecha de acá, y voy a descomponer, y va a ser la parte X, la parte horizontal con dirección y la parte vertical con dirección J. Esto es lo que hemos visto hasta la anterior clase. Hemos visto que podemos descomponer en ejes cartesianos X y Y. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a introducir es otros ejes para descomponer. Ya no este eje cartesiano XY, sino unos ejes que vamos a llamar tangencial y radial. Entonces, ¿qué significa esto? También podemos descomponer en el eje radial y tangencial. ¿Qué es el eje radial y qué es el eje tangencial? El eje tangencial, como dice su nombre, va a ser un eje que sea tangente a la trayectoria en ese punto.
Esto de acá vendría a ser un eje tangencial, donde la trayectoria es la curva que estamos analizando. En este punto que yo estoy analizando, existe un círculo que es tangente, que vendría a ser esto de acá. Si yo analizo acá, el círculo sería algo de acá. Si yo analizo acá, el círculo tangente es un círculo que es bastante grande, ¿ya? Lo que podemos decir es, acá notaremos, el radio, mientras más cerrada es la curva, más pequeño es el círculo tangencial. Por ejemplo, si yo acá sigo dibujando la curva, digamos que acá dibujo y de acá hago una curva bien cerrada, acá hago una curva bien cerrada adrede, y analizo este punto, su círculo tangencial acá es bien pequeño. ¿Por qué? Porque es la curva bien cerrada. En cambio acá el círculo es bien grande. ¿Por qué? Porque la curva es, casi no hay curva acá. Entonces, mientras más es cerrada la curva, el círculo es más pequeño, ¿ya? O sea, a cada punto le corresponde una circunferencia tangencial. Una vez que tengo claro la circunferencia tangencial, fíjense, el eje tangencial es tangente a la curva. Y el eje radial es un eje, que lo voy a llamar ER, que es que va hacia el centro del círculo. El círculo es este punto de acá. El centro del círculo es ese punto de ahí. Y el eje radial va hacia el centro del círculo. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, fíjense, tengo lo mismo, tengo lo mismo, tengo el mismo, está en rojo, sí. Tengo el mismo caso, la única diferencia es que ahora ya no estoy descomponiendo en X y Y. No voy a utilizar eso. Ahora voy a utilizar el eje tangencial al movimiento y el eje radial al movimiento, que es al interior de la circunferencia que se forma. ¿Ok? Y esto lo voy a llamar respectivamente E tangencial y esto lo voy a llamar respectivamente E radial. Fíjense, la aceleración era esta flecha de acá o esta de acá, ¿ya? Entonces voy a copiar lo mismo. Voy a copiar esa aceleración. La aceleración era esto. ¿Ok? Pero esto de acá lo borro. Solo me interesa la parte, la flecha. Y ahora en lugar de descomponer en X y en Y, voy a descomponer en una parte de la aceleración y voy a descomponer en otra parte de la aceleración. Repito, en lugar de descomponer en X y en Y, como he hecho acá he hecho en X, en Y y acá he hecho en X la descomposición. Ahora descompongo en el eje tangencial y el eje radial. Entonces, esta aceleración va a ser una aceleración tangencial y esta aceleración va a ser una aceleración radial. Y lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos que la aceleración puede ser algo en X, en Y, puede ser algo en Y, en J, pero también puedo escribirlo como una aceleración radial
en el eje radial, ¿ya? En lugar de y, en lugar a la derecha, le digo en el eje radial. Esto y esto son como equivalentes, es simplemente la dirección, más una aceleración tangencial, pero en el eje tangencial. Entonces, es la misma estructura. Estamos haciendo lo mismo, solo que estamos descomponiendo en otros ejes, ¿ya? Acá, digamos, yo tenía lo que era y lo que era j, vectores unitarios, y j, ¿ya? Ahora mis vectores unitarios van a estar acá. Vector unitario tangencial, vector unitario radial, ¿ok? Y estos ejes son unos ejes que se mueven. ¿A qué me refiero que se mueven? Porque si yo analizo ahora acá, el eje tangencial, ¿qué va a ser? Va a ser un eje que es tangente a la trayectoria. Y el eje radial, ¿hacia dónde es? Es hacia el interior de la circunferencia. Esto de acá es el eje radial. Fíjense, los ejes se han movido. Bueno, el tangencial no se ha movido mucho, pero fíjense, el radial se ha dado la vuelta totalmente, ¿ya? Y así los ejes van cambiando. Acá, por ejemplo, este es el eje tangencial, este es el eje radial. En este momento, el eje tangencial está acá, el eje radial está acá. Y para cada momento voy a descomponer la aceleración en su parte tangencial y su parte radial, en su parte tangencial y su parte radial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿quién me puede hacer recuerdo? Y anoto, y ahora viene la parte más importante de toda esta introducción. ¿Quién me hace recuerdo qué es AX y qué es AY? ¿O qué es la aceleración? Empecemos con eso. ¿Quién me hace recuerdo qué es la aceleración? En palabras simples. Max, te escuchamos. Es el cambio de velocidad. Es el cambio de la velocidad. Mide cómo cambia la velocidad. ¿Ya? Por favor, un ratito. Me han sacado de la reunión. Tengo que volver a entrar. Si no se puede cortar esto. Ya. Jorge, ¿qué más quieres aportar? La aceleración no sería la derivada De la de la velocidad. velocidad respecto del tiempo. Está bien, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la derivada justamente es el cambio. La derivada, eso metes en la cabeza. La derivada son fórmulas, pero lo más importante es que es el cambio. ¿Ya? Entonces, la aceleración es la derivada, por acá anotaremos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Ya? Pero ¿qué es la derivada? Es el cambio de la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad? Entonces, la aceleración en X, ¿qué va a ser? La aceleración en X va a ser cómo cambia la velocidad en X horizontalmente. Y la aceleración en Y va a ser cómo cambia la velocidad en Y. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ya sabemos. Lo que es nuevo y lo que es importante para esta introducción, ya lo que más me interesa que anoten y tengan esto, es que la aceleración tangencial y la aceleración radial también miden un cambio. ¿Ya? La aceleración radial mide cómo cambia la dirección de la velocidad. No mide cómo cambia en X, no mide cómo cambia en Y, no mide cómo cambia en diagonal. Lo que está midiendo es cómo cambia la dirección. Es decir, si la dirección de la velocidad cambia, existe una aceleración radial. Y la aceleración tangencial, esta de acá, lo que mide es, digamos, mide o describe cómo cambia la magnitud o tamaño de la velocidad. ¿Ok?
Entonces, esto es muy importante. La aceleración en X mide cómo cambia la velocidad en X, en Y cómo cambia en Y. Cuando introducimos estos nuevas descomposiciones, ¿ya? Lo que yo voy a encontrar acá es una aceleración. Si esto de acá es grande, significa que la dirección de la velocidad está cambiando muy rápido. Si esto de acá es chico, ¿qué significa? La velocidad está cambiando, ¿qué? La dirección, pero lento. Y por otro lado, si esto de acá, la aceleración t tangencial, es muy grande, lo que está cambiando en la velocidad es el tamaño. No me estoy interesando en la dirección, pero el tamaño de la flecha está creciendo o está decreciendo. Funciona si estamos acelerando o estamos frenando. ¿Ya? Entonces, tangencial mide o describe cómo cambia el tamaño de la velocidad. Aceleración radial mide cómo cambia la dirección de la velocidad. ¿Ya? La dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad, acá digamos me falta colocar la velocidad, digamos es esta flecha de acá. ¿Cómo voy a dibujar la velocidad? Siempre voy a dibujar de manera tangente al movimiento. Entonces, la velocidad acá es esto, pero luego va a ser acá. Luego va a ser, digamos, acá algo grande. Fíjense, esta flecha y esta flecha, un tiempo después, miden lo mismo, pero tiene diferente dirección. ¿Qué significa eso? Que en este transcurso ha habido una aceleración radial. ¿Por qué? Porque la radial se encarga de cambiar la dirección. Ahora, fíjense acá. Entre este momento y este momento, ¿qué ha cambiado en la velocidad? Ha cambiado la dirección, porque antes estábamos así, ahora estamos así. Entonces, como ha cambiado la dirección, pero poquito, ha habido una aceleración radial pequeña, digamos. Pero aparte, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el tamaño de la flecha. Acá íbamos a 2 metros por segundo, digamos. Ahora estamos a 10 metros por segundo. Ha cambiado el tamaño bastante. Entonces, el tamaño de la velocidad cambió. ¿Es por qué? Porque seguramente hay una aceleración tangencial fuerte en este intervalo. ¿Ok? ¿Está claro lo que es la aceleración tangencial? ¿Está claro lo que es la aceleración radial? ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Quiénes han participado? Jorge y Max. ¿Quiénes eran? Rápidamente, por favor, levanten la mano. Jorge. ¿Cuál era la otra persona? Max, ¿no? Ya. Ahora, fórmulas, ¿ya? Esta es la parte más importante. Conceptual, ¿qué significa la radial? ¿Qué significa la tangencial? Gráficamente, ¿dónde están? ¿Ya? La tangencial es tangente al movimiento, la radial es hacia el círculo interior del movimiento. Tenemos las siguientes fórmulas. ¿Cómo decimos esto? Tac, tac, tac. Ya. Sí. Entonces, yo tengo el movimiento. Copiaremos esto. Copiar. Pegar. Teníamos nosotros algo de este estilo, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser algo tangencial en el eje tangencial. Esto simplemente es la dirección, ya es como un I, como un J, solo que ahora en dirección tangencial, más la radial en la dirección radial. El más facilito, vamos con el más facilito, el que ya lo han visto en algún momento. La aceleración radial también se le llama aceleración centrípeta. ¿Ya? Yo voy a decir todo el tiempo radial, pero eso hago referencia a lo que tal vez ustedes han visto en su momento como centrípeta. La aceleración centrípeta
tal vez han visto y se pueden recordar, es igual al tamaño de la velocidad dividido el radio de la circunferencia. ¿Qué circunferencia? De la circunferencia instantánea que está produciéndose ahí. Esto de acá tiene un radio r, ¿ok? Y la aceleración centrípeta va a ser la velocidad que tiene en ese momento. ¿Qué velocidad tiene? Tiene esto. Eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre r. Esa va a ser el tamaño de esta flecha naranja. ¿Ok? Aceleración radial igual a aceleración centrípeta. Si r es pequeño, la aceleración es grande, ¿no? ¿Por qué? Como r está acá, si r fuera grande, voy a dividir b entre algo grande, me va a dar algo pequeño. Por eso cuando hay curvas grandes, o no, que no son cerradas, como acá, curvas que no es cerrado, como acá, digamos, acá no está muy cerrado la curva, la aceleración radial es pequeña. Pero en una curva bien cerrada, como es de acá, la aceleración radial va a ser seguramente bastante grande. ¿Por qué? Porque es la velocidad entre el radio. Si el radio es pequeño, al dividir esto entre algo pequeño me va a dar algo grande. ¿Ok? Entonces, mientras más cerrada es la curva, mientras r sea más pequeño, entonces la aceleración radial va a ser más grande, la aceleración centrípeta. Luego, tengo que la aceleración tangencial está dada por la fórmula, que es un poquito más complicado, no nos vamos a concentrar mucho, pero mide el cambio del tamaño de la flecha. El tamaño de la flecha es el tamaño de la velocidad, es el módulo. Entonces, entonces tengo que hacer una derivada en el tamaño de la flecha. Ojo, son dos cosas diferentes. Derivar un vector es una cosa, derivar el tamaño del vector es otra cosa, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Entonces, es esto de acá, la fórmula como tal, ¿ya? Pero es un poquito tal vez confuso para algunos. No vamos a profundizar mucho en esto. Lo que sí, vamos a decir que esto de acá va a medir cómo cambia el tamaño de la flecha. Y la aceleración centrípeta, esta de acá es su fórmula. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. La aceleración va a ser la tangencial, que va a ser la derivada del tamaño de la flecha en dirección tangencial, más la radial, que es b cuadrado entre r por dirección radial. Simplemente estoy reemplazando. ¿Ok? Y esto de acá es un vector. ¿Ya? Recordemos que esto de acá es un vector. Si yo quiero sacar el tamaño de un vector, sabemos que es su parte x más su parte y al cuadrado, de cualquier vector, ¿ya? Pero ahora estoy descomponiendo en algo tangencial y algo radial. Estos también son perpendiculares, entonces también puedo hacer Pitágoras. El tamaño de esta flecha verde va a ser que esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces también se cumple esto de acá. También puedo decir, ok, pero también va a ser la radial al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Entonces, si yo tengo las tangenciales y radiales, pues voy a utilizar esto en lugar de esto, ¿ya? Y tomando en cuenta que la radial es esto y que la tangencial es esto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok. Ya, ahora vamos a algo un poco más sencillo. Lo que he explicado acá es un movimiento cualquiera, con curvas. Vamos a hablar ahora de un movimiento bien particular, el movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme es lo siguiente. Yo estoy en un carrusel o lo que sea,
ya. Un ratito.